Son en líneas generales. La pregunta es si estas restricciones que se han adoptado rendirán algún fruto o no. Esperemos que sí, porque la verdad que, digamos, a esta altura son restricciones muy duras para una muy buena parte de la sociedad, así que yo espero que funcionen. El tema es que, bueno, la verdad que los datos son muy preocupantes, sobre todo los que hemos recibido ayer, aunque es cierto también que como los días previos fueron feriados, en realidad lo que tenemos que ver es cómo se consolida un promedio, pero no hay ninguna duda de que los casos están en aumento y que esto repercute seriamente sobre la saturación de las terapias intensivas y obviamente sobre el número de fallecidos. Así que ojalá funcionen. Ha habido una restricción, una disminución de la circulación, pero la verdad es que el mayor desafío que tiene el gobierno es cómo se pueden sostener estas medidas, justamente por la devastación que produjo la cuarentena prolongada el año pasado, que bueno, que lamentablemente no solo no solucionó digamos, el problema sanitario, y hoy estamos viviendo esta tragedia donde somos uno de los países que más casos por millón, que más muertes por millón tienen, sino que además tuvo una terrible repercusión sobre la actividad económica, la crisis social, etc. Entonces, en este momento el desafío es cómo hacemos para que una sociedad de la cual más del 50% vive de la economía informal pueda sostener restricciones durante mucho más tiempo. Ahora, doctor, no tenemos claro para saber si hay que restringir o no la ecuación costo-beneficio de un cierre tan grande, porque ¿cuánto pesa uno y cuánto pesa el otro? De un lado, gente que directamente tiene que cerrar. Recién estábamos viendo acá en Córdoba una fábrica que cerró de 7 empleados, los 7 empleados protestando por la actitud del dueño, etcétera, y así por miles en Argentina, por un lado. Por otro lado están los muertos por coronavirus. Pero tampoco las restricciones que hemos tenido nos han llevado a que ese número sea relativamente tolerable. Entonces, es como que es compleja la situación. Es que no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Es que el tema es que no se hizo el año pasado, es calibrar adecuadamente las restricciones. Recién ahora se está hablando de los cierres intermitentes. Honestamente, creo que con usted ya alguna vez lo hablamos, desde hace más de un año que yo vengo proponiendo un sistema valvular intermitente que permita endurecer y flexibilizar las restricciones de acuerdo a la trayectoria de la epidemia y a la respuesta de los servicios de salud, por ejemplo, en cuanto a ocupación de camas de terapia intensiva. Si eso se hubiera cumplido, es decir, abrir cuando se puede abrir y volver a cerrar en los momentos de mayor pico, pero dejar respirar a la economía, dejar respirar a la sociedad, no tener cerrada justamente toda la actividad productiva o económica, sobre todo en los pequeños comerciantes, en la gente que vive, como decía, de la economía informal, esto hubiera permitido que hoy el margen social para imponer restricciones fuera muchísimo mayor. Lamentablemente, como esto no se hizo y no se calibró adecuadamente, y no se tomó en cuenta que la Argentina no es Europa. La Argentina es un país que hace 10 años que viene de la falta de crecimiento, que tuvo una recesión muy importante en los últimos años y que no tiene resto como para poder subsidiar la economía o la gente, como sí lo han tenido la mayoría de los países desarrollados. Con lo cual, y esto ha ocurrido en otros países latinoamericanos también, como Colombia, como Perú, que tienen una enorme proporción de su población bajo la economía informal, donde no se pueden dar el lujo, lamentablemente, de cerrar la economía como aquí se hizo durante casi 8 meses. Entonces, estamos viendo ese resultado y hoy, de nuevo, el margen social para poder tolerar estas restricciones, sea por necesidad económica, por hartazgo social, es muy bajo. Entonces, creo que de todas maneras es correcto comenzar a pensar en cierres intermitentes. El tema es cómo se van a calibrar esas restricciones. Claro, no, pero estaba viendo además eso que de la saturación. Ayer, acá en Córdoba, es cierto que de noche se ha bajado bastante la circulación nocturna, eso se ve. Pero de día, ayer acá en Córdoba era un día casi normal. O sea, había paro de transporte urbano, con lo cual eso generaba un cambio en la visibilidad del asunto, pero no parecía un día de cuarentena estricta. Y no sé qué pasará en Buenos Aires, pero uno va a los barrios y es peor todavía. Y va a los pueblos chicos y ya varios intendentes han tenido que admitir que abran los negocios porque no se tolera la presión.
Es lo mismo. Acá a donde hay que apostar y hay que poner el acento no es en las restricciones, más allá de que sean necesarias en algunos momentos como este, no hay que poner el acento en las restricciones. El acento hay que ponerlo en 2 o 3 cosas. La primera es acelerar la campaña de vacunación. Ojalá esta llegada de vacunas, digamos que han ocurrido en estos últimos días y que aparentemente, según los anuncios, ocurrirían en las próximas semanas, tenga efecto de manera de realmente poder acelerar la campaña, porque esto es una carrera entre el virus por un lado y sus nuevas variantes mucho más contagiosas y, la enfermedad. Entonces, acá es el virus y la vacunación. En la medida que nosotros tengamos cada vez más rápida, mejor vacunación, más vamos a poder hacer para contrarrestar, la epidemia. No hay otra salida. Ahora, mientras tanto, mientras llegan las vacunas, mientras se va vacunando la población y sobre todo la población de mayor riesgo, que es la que se complica y se muere, tenemos que aumentar los testeos mucho más de lo que se está haciendo. Si bien han aumentado en estas últimas semanas, hay que aumentarlos mucho más para realmente poder detectar el universo de infectados que hoy están circulando en el país y que no los estamos registrando. Y luego hay que concientizar de una manera mucho más clara, mucho más segmentada y mucho más inteligente para que obviamente la población adopte las conductas más responsables y más solidarias. Doctor,